¿Qué tal, señoras y señores? Una gratísima satisfacción de estar nuevamente con ustedes en la presente edición de La Fuerza de la Palabra a través de Cosmos Televisión, órgano periodístico que se dicta por esta estación televisiva en dos importantes horarios. La primera edición va de lunes a viernes a las 20 horas, 8 de la noche, y es reprisa al día siguiente a las 7 de la mañana con informaciones debidamente actualizadas y los personajes de la noticia. Estamos trabajando simultáneamente con nuestra señal abierta Canal 23, Sistema UHF, y al mismo tiempo a través de Cable Estación, Cable Más, Emitel y las redes sociales. Los estudios centrales de Cosmos Televisión se ubican en el Jirón Las Begonias, 132 al 136, a la altura del cuadra 14 y 15 de la avenida Simón Bolívar. Muy bien, amigos nuestros, estamos entonces dispuestos para compartir estos 120 minutos de información seria, plural y actualizada en La Fuerza de la Palabra. Recuerde usted que para preservar su salud, su vida, la estabilidad anímica de su persona, usted requiere productos naturales Baldor. Los productos naturales Baldor lo encuentra precisamente en Baldor del Jirón, Arequipa 522, la fórmula de la salud. Recuerde, productos naturales Baldor a precios realmente económicos, necesarios e imprescindibles para preservar la vida y la salud de usted y de toda la familia puneña. Productos naturales Baldor, Jirón Arequipa 522. Recuerde, Galeno, prestigio y eficiencia. Academia Universitaria de Éxito, Centro Educativo Integral y Promoción Profesional, Galeno. Mayores informaciones y matrículas precisamente en el edificio amarillo de Galeno, en el Parque Pino de nuestra ciudad. Muy bien, amigos nuestros, inmediatamente entonces los invitamos a que compartan con nosotros nuestra primera secuencia de comentario y análisis, el comentario central de la portada. En los siguientes minutos haremos un tema referido al análisis político. En efecto, el análisis político resulta sumamente importante e imprescindible en un país, en una sociedad. Y como tal debemos estar debidamente nosotros actualizados en los conceptos y en la práctica de lo que significa el análisis político. El analizar es ir al fondo de un problema o de una realidad específica. Hay quienes sostienen que el proceso de análisis de cualquier realidad consiste en profundizar el conocimiento de uno de los elementos de dicho objetivo y de los hechos. En términos clásicos, el analista estudia las partes de todo, es decir, que en lugar de conocer todos los componentes de una estructura, recurre al conocimiento de un componente. La realidad política, que nos presenta como un sistema interconectado de un conjunto de prácticas, instituciones y valores, es una estructura global. Al interior de esta estructura podemos identificar una serie de hechos, acciones, instituciones, conductas y valores. Cuando se estudia a fondo algún componente de la estructura, se está haciendo un análisis de la coyuntura. Por ejemplo, se estudia la función de los partidos políticos, los procesos electorales, el liderazgo, el mensaje de los dirigentes, alguna demanda de la población, la conducta de los grupos de presión, etcétera, etcétera. Incluso se pueden conocer los elementos propios de la coyuntura. El análisis político escudriña, investiga las conexiones e interconexiones del hecho que ha elegido conocer. A diferencia del análisis coyuntural, el análisis estructural estudia la totalidad
del sistema político. Esto es importante reiterarlo. Según se ha explicado, los métodos que utiliza la ciencia política son la descripción, la explicación y la predicción y las técnicas de esta disciplina, tales como el estudio de contenido, observación directa, encuesta, entrevistas, análisis de contenido, muestreo, procedimientos matemáticos, panel, sondeo de opinión, interrogación, tests y medición de actitudes. Pero, como sucede en toda ciencia, además de la investigación pura, existe la aplicada. El análisis político es, pues, investigación aplicada a una especialización fundamentalmente técnica. Amigos nuestros, ello no significa que el politicólogo se limite solo al campo de la investigación pura. De hecho, recurre a la aplicada y que el analista político no puede hacer investigación pura. Pero sin duda hay una diferencia porque el politicólogo procura elaborar una teoría explicativa de la realidad política. Entonces hace ciencia política. Esto es fundamental reiterarlo. Con todo este procedimiento se está haciendo ciencia política. Pero aquí viene una gran interrogante. Nuestros politicólogos o políticos de plazuela y que solamente aparecen para un proceso electoral, bien a la corvina, a la telada y con buenos billetes en los bolsillos y en la billetera, ¿creen que ustedes realmente tendrán un criterio de lo que significa el análisis político? ¿Qué características se tienen? Si usted a lo largo de la campaña pregunta a un candidato a un gobierno regional, a la diputación, al Senado, a la presidencia de la República, en fin, sobre este tema seguramente que desconocen absolutamente porque no están preparados pues estos tipos. Es producto simplemente de la improvisación y del figurantismo. Ello no significa que el politicólogo se limite solo al campo de la investigación pura. De hecho, recurre a la aplicada y que el analista político no puede hacer investigación pura, pero sin duda hay una diferencia porque el politicólogo procura elaborar una teoría explicativa de la realidad política. Entonces, hace ciencia política. En cambio, el analista político es un técnico que aplica los métodos y las técnicas de las ciencias sociales a diversos aspectos parciales de la realidad política. Queda claramente definido en este comentario, ¿no?, que estamos desarrollando, qué es la ciencia política y a qué se dedica el analista político. Los candidatos nuestros deberían de tener una coyuntura sumamente importante de análisis y de investigación, de ser analistas de la coyuntura política, social y económica para llevar la representación de ese conglomerado social, de ese colectivo social, castellanos, aymaras y quechuas. Pero usted revisa en estos momentos más de 50 listas políticos de agrupaciones políticas que representan más de 3.500 candidatos en el momento que no tienen realmente una visión clara de lo que significa el ejercicio de la ciencia política en el nivel de la representatividad. Revisen, por ejemplo, a los tantos candidatos a la alcaldía de Puno y del resto de provincias del departamento, donde realmente son simplemente figuretes que no alcanzan relativamente a tener un conocimiento claro de la investigación y de la representatividad política. Y lo propio sucede con tantos títeres que tenemos, la gran mayoría, candidatos a la presidencia de la República y otros que se desesperan por ser senadores de la República sin tener una formación adecuada y elemental de lo que es la sociología, la antropología, lo que es el derecho, lo que es el conocimiento de la representatividad y sobre todo de analizar y de estudiar la problemática de una colectividad que intentan representar. Si lo comparamos con otras disciplinas, la diferencia entre lo científico de la política y el analista político es la que existe entre el químico puro y el del laboratorio, o el ingeniero químico, el jurista o el abogado, el arquitecto y el ingeniero. Quien estudia ciencia política
puede encauzar su vida profesional en tres grandes tareas. Atención, investigación, docencia y tareas de aplicación. De esta definición se desprenden las características básicas del análisis político, del tema que estamos tratando. En primer lugar, es un conocimiento de un aspecto de la realidad política, es decir, de una situación política dada y no de toda la realidad política. Este aspecto de la realidad política debe ser estudiado en su totalidad. Por ello, se busca conocer su origen o la causa que lo genera, cómo se ha formado su vigencia y cuáles pueden ser los efectos que se derivan hacia situaciones futuras. La proyección del derecho del hecho estudiado más allá de su actualidad. Cuando se hace análisis político, hay que considerar los elementos estructurales del poder del Estado. Aquí nos detenemos. Estos tantos candidatos y entusiastas, candidatos y precandidatos, tendrán un conocimiento realmente valorativo y estructurado de la estructura del poder del Estado. Sí, posiblemente pueden decirnos Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidencia de la República, Poder Judicial, pero no van más de ello porque no tienen una estructura de formación ideopolítica que abarque la conceptualización de la sociología, la antropología y la ciencia política, la costumbre y la tradición y hasta el folclore, ¿no? En efecto, cuando se hace análisis político, repetimos, hay que considerar los elementos estructurales del poder del Estado, elementos institucionales y axiológicos, valorativos de la sociedad, elementos grupales y valorativos de cada grupo. También deben considerarse los elementos dinámicos, por ejemplo, las relaciones entre elementos estructurales, protagonistas, personalidades relevantes y de los temas motivantes. Este tema es sumamente importante, ¿no? Entonces todo este conjunto de entusiastas candidatos al Parlamento, a la presidencia de la República, definitivamente deberían de tener una formación por lo menos elemental de lo que es la estructura política del Estado, ¿no? Si queremos estudiar la estructura formal del Estado peruano, se tendría que analizar el funcionamiento de nuestros poderes. ¿Cuáles son? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, Administración Pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. En cuanto a los elementos axiológicos, se tendrá que considerar los valores que se asumen en la sociedad peruana, el problema de la legitimidad, la autojustificación, la ideología del régimen y las doctrinas de las agrupaciones políticas. Hay muchos candidatos que no tienen ni doctrina ideopolítica, simplemente se han suscrito poniendo unos cuantos dolarillos para ser candidatos. En cuanto a los elementos grupales de la sociedad peruana, se debe estudiar a los partidos políticos, que no existen lamentablemente en el país, porque son un grupo de comodines que han surgido de la noche a la mañana. Repetimos, se deben estudiar a los partidos políticos, grupos de presión y de poder, los medios de comunicación, de masas, líderes que influyen en nuestra sociedad y la opinión pública, las relaciones entre grupos y la sociedad, etcétera, etcétera. Hay también, como se ha indicado, relaciones entre elementos estructurales. Por ejemplo, en este caso debe analizarse las relaciones entre Estado y sociedad. Estado, sociedad, partidos políticos, medios de comunicación de masas y su influencia sobre la autoridad y la opinión pública. Hacer un análisis sobre las Fuerzas Armadas. ¿Qué rol cumplen? Sobre gobierno y sociedad, relaciones de liderazgo, entre otros posibles. Como se puede apreciar, señoras y señores, este tema de una u otra forma podría ser muy elemental, pero recomendamos que tantos entusiastas
motivadores de ser diputados, senadores y presidente de la República deben de acometer los conceptos elementales que en estos momentos estamos expresando en este programa. Son temas motivantes, los que dinamizan una sociedad, afectan a la opinión pública, llaman la atención de los protagonistas o actores políticos a las elecciones, reformas constitucionales, crisis económica, política, conflictos políticos sociales. En fin, inclusive deberían de tener también una conceptualización sobre los derechos internacionales, tener una visión muy clara de la problemática regional, nacional, provincial o local. Se tendría que analizar cómo cada uno de estos elementos afectan al fenómeno político materia de análisis. Así como hay un procedimiento metodológico general y unas técnicas que son los instrumentos en que se vale el politicólogo para conocer la realidad política, tenemos también procedimientos para armar y partir de un esquema y modelos de diferentes situaciones. El tema definitivamente es sumamente amplio, sumamente amplísimo el tema que estamos tratando. Pero hemos expresado lo más elemental y lo que lo recomendamos. No se les puede negar absolutamente a ningún peruano y a ningún puneño particularmente que puedan ser candidatos, pero tienen que estar debidamente preparados para poder fecundar, para poder parir, si se acepta el término, proyectos y alternativas de desarrollo regional y nacional. Al margen de quienes proponen, por ejemplo, crear cientos de universidades, crear el palo de chicharrón o la trucha al horno. Oiga, usted no. Esto tiene otro esquema. Tenemos que estar preparados para salir de esta situación de subdesarrollo que vivimos en el país. Y en el país tenemos una característica, determinado porcentaje de peruanos de tener un subdesarrollo mental. ¿Qué está sucediendo hoy en día en nuestra patria? Imagínense ustedes, un Parlamento Nacional que destruye una Constitución en vez de mejorarla, un Poder Ejecutivo que no está en capacidad de gobernar y Fuerzas Armadas que respaldan precisamente a un Poder Ejecutivo que realmente no responde a las expectativas nacionales. Hay una diferencia de los sectores sociales y económicos que en estos momentos empobrecen el desarrollo del país. El sistema democrático del país está decayente, el sistema democrático está destruido, la estructura social y económica de nuestra patria, del Perú, en estos momentos no responde ni mediana ni a largo plazo a una opción de desarrollo integral. Hoy quieren que les regalen ferrocarriles, coches, locomotoras usadas y que no sirven absolutamente para nada, cuando tenemos posibilidad de darle mayor agregado a la explotación de nuestros recursos naturales, fomentar la educación, la salud. Hoy en día tenemos un paro indefinido de los trabajadores de salud, indefinido de salud, como lo hemos dicho en varias oportunidades y otros medios a nivel nacional lo silencian. Esa salud está en crisis. En cualquier momento colapsa definitivamente y se quiebra de salud. En Puno no tenemos un director en el Hospital de Salcedo de Salud, en la Dirección Regional de Salud de Puno, de E-Salud, no del sector, no del Ministerio de Salud. Cada 15 días se cambia un director y una directora procedente de Arequipa y de Lima y simplemente respondiendo al compadrazgo, al favor político y a veces a las causas eminentemente de satisfacciones carnales o sexuales. El país está destrozado. Qué lamentable. Pero creemos que hay que fortalecer nuestro sistema y nuestra organización social, económica y política para que el sistema democrático camine de mejor manera. Los problemas no se van a resolver con las próximas elecciones, pero es un síntoma por lo menos de proponer y alentar que en un periodo relativamente corto podemos realmente tener un perfil más integral de desarrollo y de desarrollo integral social y humano. Esto es lo importante. El capital humano no ha fallado. Aquí la estructura hay que corregirla. Aquí la democracia hay que orientarla con honradez, con decencia y con bienestar social y humanista. Gracias por atendernos. Hasta aquí el comentario central de hoy. Generamos la pausa comercial
y volvemos.